Muy buenas tardes, nosotros somos el equipo que hablará sobre la aceleración y su aplicación en la electrónica. Nuestro equipo está conformado por Bonilla Suárez Cristian Uriel, Castañeda Pinedo Josué, García Espinosa José Ángel, Martínez Arce Axel y Santana Romero David Emanuel. Comenzaremos por explicar qué es la aceleración. La aceleración, según la física y mecánica clásica, es el cambio o variación de velocidades que experimenta un cuerpo a través del tiempo. Sin embargo, este tipo de aceleración no es el que mide un acelerómetro, o bien, no de manera directa. El acelerómetro utiliza el principio de la segunda ley de Newton. La segunda ley de Newton, como recordarán, es la que describe la ecuación que la fuerza es igual a la masa por la aceleración. En esta ecuación vemos como si conocemos la fuerza y conocemos la masa, podemos conocer la aceleración de un sistema. El acelerómetro, según una fuerza que conoce y una masa que también conoce, puede obtener la aceleración y enviarla como pulso eléctrico a un microcontrolador o a un voltímetro para ser medida e interpretada. Es de esta manera que el acelerómetro es capaz de medir aceleraciones sin encontrarse en movimiento. Es difícil de ver al principio, pero pongamos un ejemplo. Si se tiene un acelerómetro a nivel de suelo sin moverse y se le inclina por algo, este marcará una aceleración y no hay necesidad de hacer nada más para que lo haga. ¿Por qué? Bueno, porque aquí sí hay una aceleración que se está multiplicando con su masa para darle el peso. Asimismo, en caída libre, este mismo acelerómetro sería incapaz de medir la aceleración. ¿Por qué? Si está acelerando constantemente a 9.81 metros sobre segundo cuadrado. Porque según su marco de referencia, que sería la nada, bueno, el aire, no tiene algo con que contrastar el peso que tiene. Según su marco de referencia, su peso es cero. Y si la masa no puede ser cero, ¿qué es cero en la multiplicación? Bueno, la aceleración. Existen diferentes tipos de sensores que nos ayudan a medir la variable de aceleración en diferentes escenarios. Voy a mencionar algunos. Acelerómetro piezo resistivo. Este dispositivo consta de una masa en forma de travesaño y dos medidores de tensión. La masa está introducida en una cavidad y tiene situados tanto arriba como abajo los dos medidores. Uno de los medidores se usa para la tensión y otro se usa para la comprensión. Acelerómetros piezoeléctricos. Su funcionamiento se basa en el efecto piezoeléctrico. La palabra piezo de origen griego significa apretar, por lo que su comportamiento se puede entender como una deformación física del material, a causa de un cambio en la estructura cristalina, y esto hace que cambien las características eléctricas. Acelerómetros capacitivos. Este dispositivo modifica la posición relativa de las placas de un microcondensador cuando está sometido a la aceleración. El movimiento paralelo de una de las placas del condensador hace variar su capacidad. Los acelerómetros capacitivos basan su funcionamiento en la variación de la capacidad entre dos o más conductores entre los que se encuentra un dielectro en respuesta a la variación de la aceleración. Acelerómetros triaxiales. Estos sensores permiten medir vibraciones en tres ejes ortogonales, horizontal, vertical y axial, de manera simultánea utilizando solo un sensor. Están en la práctica constituidos por tres sensores individuales integrados en una caja de protección. Son útiles en análisis modal de pequeñas y grandes estructuras. Servoacelerómetro. Este es un dispositivo para medir la aceleración angular. El dispositivo cuya aceleración de giro vamos a medir se conecta a un péndulo. Cuando gira dicho elemento el péndulo lo hace con él. Un sensor de posición capta el movimiento del péndulo y mediante un circuito electrónico se compara la señal del sensor de posición con una señal de referencia. Todos los sensores que cumplen la función de ser un acelerómetro tienen características en común.
Entre estas características, la que más presente está y que es redundante su nombre es la de medir las fuerzas de aceleración. Estas fuerzas pueden ser estáticas, como la fuerza de la gravedad, que es continua, o como es el caso de muchos dispositivos móviles, que son aceleraciones dinámicas para detectar movimientos o vibraciones. Como sabemos, la aceleración es la diferencia de velocidad sobre el tiempo, entonces esto hace que a veces podamos encontrar sensores que no solo miden aceleración, sino también velocidad, unos por uno. Otra característica importante es que se usan primordialmente en el medio físico, puesto que su aplicación radica en el ámbito de la física. Historia, desarrollo, nuevos usos y nuevas formas de los acelerómetros. El acelerómetro se inicia en el año 1888 con el descubrimiento del cristal piezoeléctrico, y este efecto fue descubierto por Pierre Curie y Jacques Curie en 1888, quien publicó una demostración experimental que conecta la tensión mecánica y superficial de carga en un cristal. El desarrollo del acelerómetro piezoeléctrico comercial fue ocasionado por una serie de intentos por encontrar el método más eficaz para medir la vibración en grandes estructuras como puentes y vehículos en movimiento. Un intento fue el calibrador de tensión de resistencia como un mecanismo para construir un acelerómetro. Por cierto, fue Hans J. Meyer que a través de su trabajo en el MIT se le acredita como el primero en construir un acelerómetro comercial, llamado calibrador de tensión, en 1938. Sin embargo, los acelerómetros del calibrador de tensión son frágiles y producen bajas frecuencias de resonancia, lo que ocasionaban una respuesta de baja frecuencia. Estas limitaciones en rango dinámico hacen que sea inadecuado su uso en las aeronaves navales. Por otra parte, el sensor piezoeléctrico demostró ser una mejor opción que el calibrador de tensión en el diseño de un acelerómetro. El módulo de alta elasticidad de los materiales piezoeléctricos hace del sensor piezoeléctrico una solución más viable a los problemas identificados con el acelerómetro del calibrador de tensión. En poco tiempo, las ventajas tecnológicas de los acelerómetros piezoeléctricos se pusieron en manifiesto, y en la década de 1940 la producción a gran escala de los acelerómetros piezoeléctricos comenzó. Hoy en día, los acelerómetros piezoeléctricos se utilizan para la instrumentación en los campos de la ingeniería, la salud y la medicina, la aeronáutica y muchas otras industrias diferentes. ¿Cómo son fabricados en la actualidad? Existen varios tipos de tecnologías: piezoeléctrico, piezoresitivo, galgas extensiométricas, láser, térmico, y diseños que, aunque todos tienen el mismo fin, medir la aceleración, pueden ser muy distintos unos de otros según la aplicación a la cual van destinados y las condiciones en las que han de trabajar. Por lo que sus procesos de fabricación varían según el tipo del que hablemos. En términos de hardware, los acelerómetros pertenecen a la categoría de los MEMS, Micro Electro-Mechanical Systems, un tipo de dispositivos electromecánicos construidos generalmente a base de silicio policristalino modelado y que se miden en micrómetros. Se trata de un proceso de fabricación que comparte con los cabezales de impresión de inyección de tinta, sensores químicos de temperatura, etc. Modelos nuevos y diseños innovadores. Actualmente es posible construir acelerómetros de 3 ejes, X, Y y Z, en un solo chip de silicio, incluyendo en el mismo la parte electrónica que se encarga de procesar las señales. El principio de operación de los dispositivos de acelerómetros e inclinómetros de tecnología MEMS está basado en el traspaso térmico por convección natural. Estos dispositivos miden cambios internos de la transferencia de calor causada por la aceleración, ofreciendo ventajas significativas sobre el empleo de una estructura tradicional sólida de masas de prueba. Ya que la masa de prueba en el diseño de los sensores EMS son moléculas de gas, las estructuras móviles mecánicas son eliminadas dentro del acelerómetro. Otra aplicación novedosa fue en una de las consolas más revolucionarias de la historia de los videojuegos, que se basa en la utilización de un mando dotado de un acelerómetro que detecta los movimientos del usuario, dando una sensación de realismo al usuario que deja totalmente desfasado a los botones y los joysticks. Su nombre es la consola Nintendo Wii. Aunque ya hace tiempo de la salida de esa consola, en su tiempo fue un dispositivo llamativo y relativamente novedoso. El circuito que utilizamos para el siguiente proyecto implementa el módulo MPU 6050, el cual cuenta con un giroscopio de 3 ejes con el cual podemos medir la velocidad angular, y un acelerómetro también de 3 ejes con el que podemos medir los componentes X, Y y Z de la aceleración. Este módulo es de tamaño muy pequeño, tiene requisitos de bajo consumo de energía, es muy preciso, tiene alta repetibilidad, alta tolerancia a los golpes y su precio es muy barato. El MPU 6050 puede ser fácilmente conectado a otros sensores, como magnetómetros y microcontroladores, en este caso el Arduino, además de que tiene incluidos las siguientes condiciones: registro de estado, un sensor de temperatura que sirve como protección para el sistema, interrupciones programables por el usuario, autotests para el giroscopio y el acelerómetro, un reloj interno, entre otras cosas. Las conexiones que hicimos entre el Arduino y el MPU 50 es la siguiente. El VCC, que sería la alimentación de nuestro módulo, va conectado al voltaje de salida de 5 voltios de nuestro Arduino. El GND del módulo va conectado a la tierra de nuestro Arduino. El serial plug de nuestro módulo va conectado al pin análogo número 5
y el serial data va conectado al pin análogo número 6. Y por último, el pin destinado para la interrupción de nuestro módulo va a ir conectado al pin digital número 2. Como siguiente paso, debemos instalar la biblioteca de Arduino para el MPU 6050, desarrollada por Jeff Robert, con la cual vamos a poder dar de alta nuestro sensor en el código de Arduino, y así poderlo utilizar sin ningún problema. Ahora vamos a ver su funcionamiento. Una vez en el programa de Arduino, estas son las librerías que vamos a utilizar para dar de alta nuestro sensor. Y lo que va a leer en el monitor serial va a ser el eje X, Y y Z. Este es nuestro sensor MPU 6050, nuestro Arduino de testeren, photoboard, cable de transferencia y la laptop que vamos a estar usando para correr el programa. Ahora vamos a abrir el monitor serial. Esperemos a que cargue el programa. Aquí nos marca el eje X, Y y Z. El eje X es hacia la izquierda o derecha. El eje Z es en su eje. Y el eje Y es hacia enfrente o hacia atrás. Este programa nos va a estar marcando una alerta. Cuando en el eje Y se excede más de 10, va a decir la nariz del avión está arriba. Y cuando se excede el menos 10, va a decir la nariz del avión está abajo. ¿Vemos? Conclusión. No cabe duda que los sensores de aceleración tienen una gran cantidad de aplicaciones. Después de haber visto todo acerca de esta clase de transductores y de haber puesto en práctica el módulo MPU 6050, nos podemos dar cuenta que la mayoría de estos instrumentos son muy versátiles y pueden utilizarse para conocer la aceleración de un objeto de manera instantánea, entre otras cosas. Además de que esta tecnología está en constante evolución y cada vez podemos verlos de manera más pequeña, incorporados en toda clase de dispositivos, desde celulares y autos hasta cohetes. Este es un gran sensor que todos debemos conocer.